¿Qué tal, gente? ¿Cómo les va? Bueno, espero que muy bien. Nuevo video de Siciliano en su taller. Obviamente no estoy en el taller, estoy en este momento en la cocina de mi casa, como ya todos saben, los amigos que nos reunimos, generalmente un rato antes, un rato después de la cena, para, en fin, intercambiar opiniones, experiencias, anécdotas. Profesamos el amor a la antigua escuela y por sobre todas las cosas, el amor a las herramientas. El saludo a los amigos de la primera hora del canal, entre ellos el querido Gastón Montenegro, el querido Adriano Track, Dalton, Cobursa, Tito, Juanqui, Juanpi, el amigo Leonardo. No sé qué será del amigo Leonardo, pero bueno. Tengo una leve sospecha de lo que pudo haber pasado con el querido Leonardo. Mañana por ahí le mando un mensaje, a ver cómo anda. Por ahí me contesta. Después, bueno, tenemos el amigo Roberto, el amigo Ricardo, el amigo Oscar, Alma Fuerte, Así Cultivo, bueno, los clásicos amigos de siempre. El canal cuenta con la participación especial en los comentarios, en los aportes del querido amigo Gregorio Casa, que ya vamos a desarrollar algún videíto de esos que quizás son un poco más personales, pero que han gustado bastante y no por eso es que los desarrolle o falten quizás a la verdad por una cuestión de agradar. Son historias personales que quizás a muchos les interesa más las vivencias personales que a lo mejor hablar de alguna herramienta, de alguna cuestión técnica. Y dije esto mencionando al amigo Gregorio porque después el amigo Gregorio investiga y bueno, ilustra con algunos conceptos científicos, algunos conceptos médicos, algunos conceptos técnicos, algunos de los pasajes que yo he quizás transitado en mi vida y bueno, uno al estar de este lado del mostrador, por ahí no puede tener una visión neutral sobre determinadas cuestiones y el amigo, claro, objetivamente puede separar la paja del trigo. Pero bueno, contamos con la participación del amigo Gregorio Casa, que tiene un canal espectacular. También contamos siempre aportando algo, poniendo blancos sobre negros, con una objetividad absoluta, con una precisión meridiana al momento de captar indirectas, de leer entre líneas, al momento de no hablar con palabras, del querido amigo Miguel. La verdad que Miguel, lo tuyo es impecable, no sé, es como que lees sin el diario, una cosa de loco. Te mando un saludo. Cada vez que encuentren en los comentarios alguna palabra del amigo Miguel, está más que autorizada, más que avalada por mí, dado que siempre responde cuestiones técnicas, incluso algún comentario eh, sabiendo a qué se refiere uno, y siempre es en forma acertada y compartimos criterios técnicos como ya todos saben. Bueno, he estado subiendo durante el transcurso de la tarde, cuando llegué al taller, algunos videos de un cambio de calefón que hice. Desarrollé algunas tareas más en el día, pero bueno, quería, o donde tuve la posibilidad más clara de poder filmar la tarea en tiempo real, fue en ese cambio de calefón. Si bien por ahí quedó en 2 o 3 partes, pero el grueso se ve un trabajo perdiendo tiempo o no perdiendo tiempo, probando todo e incluso resolviendo algunas cuestiones que por ahí hacían que el funcionamiento de dicha unidad por ahí esté comprometido. Por ejemplo, el lavatorio del baño tenía el cortachorro de la grifería tapado, abriendo y saliendo un bautismo de agua y obviamente no habilitaba a que prenda. Entonces, bueno, cuando uno hace un cambio de estas características, obviamente tiene que probar todas las griferías, que la unidad prenda con todas las griferías, porque después se generan problemas, hay que volver al domicilio, uno pierde tiempo y hay que dejar las cosas funcionando como corresponden. Quiero que sepan que bueno, es real, el calefón existente, el volcán, estaba trabajando sin
sin tiraje de gases, o sea, había una tira de caño de 4 pulgadas, cuando, bueno, tenemos la salida de gases a 2,20 m. Ustedes, si vieron todos los videos, habrán visto que fui a comprar caño extensible de 4 pulgadas y los conecté el caño existente con el caño existente hacia el sombrerete, dado que, bueno, estaba volcando los gases de combustión dentro del ambiente. Yo sé que muchos por ahí tienen algún concepto equivocado de mí, pero gente, es un calefón tirando gases de combustión dentro del ambiente. No piensen que lo iba a dejar de esa forma, o sea, el anterior estaba funcionando de esa manera. Yo se lo hice saber a la señora y me dijo que hacía 20 años que estaba así. Ese y el anterior. O sea que el que cambió el calefón no le importó absolutamente nada. Bueno, nada, me dijo que estaba siempre la puerta abierta, pero es peligroso. O sea, el monóxido de carbono lo van a escuchar en cualquier gasista matriculado y no matriculado. El monóxido de carbono mata gente. Tengan cuidado con eso. Hay una palabra que nunca me sale, que la tuve que aprender para cuando me matriculé en aquel momento, 24 años atrás. Carbo-oxiemoglobina, que bueno, creo que es la... Creo, porque ya algunos conceptos los he ido perdiendo. Es la capacidad de respirar las moléculas de monóxido de carbono en reemplazo de las de oxígeno. O sea, pensamos que estamos respirando oxígeno y lo que estamos respirando es monóxido de carbono. Hay que tener mucho cuidado. Eso que vieron, un calefón con un tiraje desconectado, volcando todos esos gases de combustión dentro de la cocina, está pésimo. Yo, obviamente, utilicé un material no aprobado, no va a faltar quien lo critique, pero bueno, lo dejé conectado como corresponde. O sea, que el calefón combustione y evacúe los gases al exterior. Obviamente con eso no se jode. ¿Podría haberlo hecho en caño rígido? Sí, podría. Lo que pasa es que el calefón está separado de la pared unos centímetros. Bueno, había que hacer unas curvas a 45. Se complicaba demasiado la tarea para mí, para lo que a mí se me llamó y lo que se me encomendó en la tarea. Hice lo que correspondía, lo dejé en forma segura, lo dejé en forma eh, rígida, porque lo abuloné mediante unas abrazaderas, o sea, el tubo galvanizado descarga como corresponde dentro del fuelle corrugado, pero arriba le puse una abrazadera como para que eso no se mueva, no se salga. Así que bueno, nada. La premisa de la señora era tratar de salvar todo lo que se pueda. Hubiese sido muy sencillo colgarlo, poner 3 flexibles. Uno tenía que ser Dinatécnica, porque no voy a poner un flexible de plomería y bla. E incluso quizás en este caso alguno hasta tenga razón, porque es un calefón, necesita alimentación de gas en forma necesaria y suntuosa, y generalmente esos flexibles, si no son los Dinatécnica, no tienen el paso correspondiente de gas, después no levanta la llama. O sea, en este caso le tendría que dar la derecha al amigo Garcés, que es un reglamentarista, que en este caso, si uno lo hubiese hecho con flexibles, tendría que haber utilizado el Dinatécnica. Bueno, la señora verdaderamente no quería gastar más un peso. Ese calefón le salió 500 mil mangos. Bueno, nada. Le recuperé todo. De hecho, habrán visto que las entradas estaban cruzadas. Donde estaba la salida era la entrada. Donde estaba la entrada era la salida. Tendría que haber dejado los flexibles cruzados. No hay manera de invertirlo eso. Así que nada. Recuperé todo, lo volví a armar. Y la verdad que satisfecho con la tarea porque cumplí
con las premisas, quedó funcionando como corresponde. Bueno, mañana voy a ver si... Mañana debería comenzar... ¿Se acuerdan que comenté que había una instalación eléctrica presupuestada, que estaba a la espera del, del anticipo? Vamos a hablar en criollo. Bueno, ya tengo la lista de materiales. Mañana el dueño contaría conmigo, con mi presencia en la obra, como para indicarles a los albañiles, dibujarles el recorrido de las cañerías que hay que anexar, que hay que reemplazar, sacar el tablerito existente, empezar a murar el tablero secundario. Va a haber un par de tableros seccionales. Bueno, se va a tornar interesante. Vamos a ver todo el contenido que pueda recabar de ese trabajo, que va a estar entretenido. Tendría que haber pasado por el taller. De hecho, pasé por el taller. Pero bueno, no me quedé porque estaba verdaderamente frío. Y créanme que estuve con una semanita, la anterior, medio complicado de salud. Ya uno no tiene 20 años y lo que antes era un chiste, ahora ya se siente y hay que cuidarse. Si bien uno no se quiere ni se cuida demasiado, pero comí una arepa, que es una comida venezolana, creo, sí, venezolana, y la verdad me cayó mal, tuve una descompostura terrible, bueno, nada. Situaciones que por ahí conoce uno. Pero tengo la querida cartuchera para ver más o menos qué unidades van a quedar, dado que voy a llevar un elenco de herramientas. Igual, de todas maneras, yo mañana podría agarrar la valija de electricidad, como está pensado. La valija está pensada con unidades netamente para trabajar en electricidad. Mañana la podría llevar. Pero, ¿qué pasa? Los muchachos que están trabajando, si bien uno de los que yo estuve hablando aparenta ser un tipo confiable y honesto, pero bueno, por ahí no me da para llevar la caja y perderla de vista, dado que por ahí tenga que estar en la planta alta, en la planta baja, y por ahí no está bueno andar con la caja de un lado para el otro porque a veces no lo amerita. Entonces la idea es configurar la cartuchera de manera tal que se pueda desarrollar el primer día de obra, ver qué onda, ver cómo se desenvuelven algunas cuestiones y después, bueno, ya si el clima lo amerita, llevar la caja y si no, todos los días ir rotando las unidades para, bueno, llevar un elenco fiel a las tareas que haya que desarrollar en el día. Saqué accidentalmente, o porque estaba arriba, más que accidentalmente, la multifunción de 8 pulgadas de Inco, que la vamos a hacer trabajar en tareas de electricidad. Por el momento va a ir. Tenemos un destornillador total de 6 por 150. Son herramientas que ustedes ya conocen, ya han visto. Quiero que sepan, no sé si alguna vez lo mencioné el detalle, pero he desarrollado un par de pruebas, dado que le hice la prueba a los mangos, a los grip de la Watfow con el transformador, como ya más o menos todos saben, como cuando fue aquella polémica que para muchos gesté, orquesté, tramé, desarrollé y finalicé yo solo. O sea, a nadie le pareció raro que un tipo que muestra y promociona herramientas aisladas a 1000 volt, cuya cualidad netamente es la aislación a 1000 volt, no la pruebe. Porque ya hay un ente externo que bla, 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 bla. Bueno, muchos creyeron que soy un tipo que arranca un conflicto y lo termina solo.
Pero también convengamos que pónganse una mano en el corazón, sáquense el odio, sáquense la bronca que me tienen, sáquense que les caigo mal, sáquense muchas cosas. Yo voy a comprar, bueno, una pinza, un destornillador, voy a comprar un destornillador de estos. Este destornillador va a tener un par de cualidades, un par de funciones, o un par de ítems que uno va a mirar. En este caso vamos a mirar que sea un trompito, que la varilla va a tener 38 milímetros, un pH 2, porque quizás lo necesitamos. Bueno, puede llegar a venir con un tratamiento de endurecimiento en la punta o imantación, pero no va a dejar de ser un destornillador que vamos a probar apretando o aflojando tornillos. Porque la función es esa, apretar o aflojar tornillos, con la particularidad de que es un pH 2 y tiene esta longitud. Perfecto. Si yo voy a comprar, esperen porque tengo uno ahí, aunque no lo crean. Si yo voy a comprar esta herramienta, ¿no? Y ya damos por sentado de que no son para hacer fuerza, porque la varilla no es de los mejores aceros, porque su finalidad no es la de apretar y aflojar. El fuerte de la unidad es que esté aislada a 1000 volts. Sáquense el odio que me tienen, el desprecio por mí. Si la única finalidad de esta herramienta es que sea aislada a 1000 volts, porque todos damos por sentado que la varilla no es la mejor, bla, 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 ¿no sería lo lógico probar la aislación a 1000 volts, más allá que un ente externo me lo diga? Bueno, nada. Quiero pensar cómo llegamos acá porque no me... estuve realizando un par de pruebas en la Wattful. Y ya que tenía el transformador ahí, obviamente le bajé el voltaje, pues 1000 volts en esto. Y realicé la prueba a ver si llegaba electricidad acá. Tanto en este como en este. O sea, probé sin necesidad de cortarlo al medio, si en estos topes, si circunstancialmente uno está trabajando con la electricidad, porque no tenía otra opción, no hay conductividad en un rango importante de voltaje, no importa. 220 no hay. En 220 no hay, pero no son herramientas para trabajar con electricidad. No me malinterpreten. Pero bueno, nada, estuve realizando las pruebas de los mangos de la Wattful y de paso probé estas unidades que tendría que haber grabado el contenido, pero ustedes saben que cuando se trabaja, se hace pruebas con ese transformador, trato de no mostrarlo porque no es difícil de conseguir, o al menos uno parecido, no es difícil de conseguir y el daño puede ser grande. Entonces, bueno, nada, estos dos los llevaría porque hay que desarmar mucho bastidor, hay que desarmar muchas cuestiones que no necesitan ser aislados porque todavía no vamos a estar trabajando con tensión. Sí voy a llevar algunas unidades, obviamente, para trabajar con tensión, porque en la vivienda hay luz. Si bien lo que yo mañana voy a hacer es marcar el recorrido de las cañerías y la incorporación de las nuevas bocas en los distintos ambientes. Quiero que sepan que esto no va a ser ad honores, ya vamos a tener que tener cerrado un trato, si bien ya está cerrado, pero bueno, vamos a tener que hacer que circule lo que tiene que circular, porque si no, el Tano se sube a lo que haya ido y se va. Bueno, acá lo que tengo es un elenco de gomitas, arandelas, tarugos, útiles que me han ido quedando o que he ido comprando cuando necesitaba uno, compraba 2, 3, 4, como
para poder trabajar en flexibles, en griferías. Bueno, tengo algún elenquito de estas gomas que voy a optar por dejarlas para que no se pierdan, dado que no se necesitan. No se necesitan porque no va a ser la finalidad del día trabajar con estas unidades. Vamos a guardar estas que me habían quedado afuera. Entre paréntesis, me voy a fijar si lo encuentro allá sobre la mesa. Les voy a mostrar algo que me preguntaron, me comentaron, y el amigo Miguel notó y comentó acertadamente. No sé si lo leyeron en el comentario, pero yo se los paso el link. En el trabajo que estuve realizando el cambio de inodoro con incorporación de mochila, vino este accesorio. Esto es un útil que imita a un destornillador Phillips para el armado del comando de doble efecto de la válvula de descarga. O sea, para el botón de descarga de la mochila. Destornillador Phillips, PH3, bueno, o imita un PH3, que muy acertadamente el amigo Miguel dijo, tírenlo, no sirve para nada, viene de regalo. Exacto. Es para apretar tornillo de plástico. Para los que preguntaban, pues muchos, aunque no lo crean, me llegaron algunos mensajes por Instagram que dijeron, esa pieza la verdad que nunca supe dónde va. Y no es una pieza, no es que altera el funcionamiento o no de la mochila. Es simplemente para apretar los tornillitos que por ahí el plomero no llevó el fin. Hay cosas que vienen con sus herramientitas. Bueno, tenemos una llave de 11-16 de la línea Rose que no sé, no la voy a llevar, no va a ser necesaria. Pinza de punta total. La tendría que limpiar un poco, está castigada, pero bueno, no tengo los elementos acá porque estoy en mi casa. Estaría en el taller, bueno, la limpiamos con un poquito de nafta, solvente, benzina. Vieron que a todos les gusta hablar como en otros países, fontanería, tools, pliers, ratchet, bueno, eso me daba risa un comentario del amigo Miguel que me decía, bueno, no importa, pues, bueno. Pero hacía mención a los generadores de contenido, bla, bla, como uno. Yo hago charlitas. Claro, que hablan de nacionalismo, de la industria argentina, pero todos los hashtags, o como se le llame, para que lo miren más, que yo también los pongo, numeral, bla, bla, son todos en inglés, web driver, fontanería, que no es inglés, pero bueno, tiene más llegada que plomero, y así. Se la dan de nacionalistas y los tipos apuntan a que lo vean afuera, como... Me hace acordar, pero ya tendrían que estar un poquito más involucrados en la cultura, que tampoco es algo que a mí me apasione, pero ha pasado una pelea, una rivalidad entre don Atahualpa Yupanqui y el querido, el admirado por mí, Turco Cafrune. Cuando, bueno, profesaban el amor al folclore y lo iban a cantar a Francia. Claro, dejate de joder, maestro, don Atahualpa Yupanqui, pará, loco. Te llamás nacionalista y te pones tools. No importa. O pliers, o plomero, o fontanero, bueno. El amigo Miguel, me reí, la verdad que me reí. Estaba en el taller y me dio risa. Alicate, que para comenzar mañana va a estar más que bien. Bueno, la pincita de 6 pulgadas de la línea Inco, segmento liviano. La verdad que viene cumpliendo tareas hace tiempo.
de hecho su toma de contacto ya terminó y la sigo utilizando, pues es una unidad que la que tengo, esa es una de las que tengo, pues fue una herramienta que me enamoró, es el alicate universal o la pinza universal de 7 pulgadas de Inco. La verdad que para mí una de las mejores de esta época, ¿no? De esta época. Calidad, precio, prestaciones, más que bien. Pero bueno, de la mano vino a probar el segmento liviano, eh, ya en acero, no en cromo, pero ya es una unidad que está fuera de prueba, fuera de toma de contacto, lo mismo que esta. Verdaderamente van bien, siguen trabajando. Bueno, tenemos un destornilladorcito McCarthy para las borneras, podría ir muy bien. Mañana lo vamos a llevar. Va a ser un útil interesante. pH 2 por 125. Por ahí saque los metálicos para no ser tan el Contreras. Y lleve de este tipo, destornilladores comunes, no esto, pero destornillador común. Destornillador Inco 5x100, una linda unidad para esas tareas que hay que desarrollar, que bueno. Tenemos el pH 1 y el pH 2 aislados, así que voy a llevar estos, ya que los tenía en la cartuchera. Y también, ¿por qué no incorporar este, no? Que creo, o sea, este quedó afuera la noche que fui a hacer ese cambio de flexible en un termo. Que me estoy tomando la costumbre de grabar los trabajos en tiempo real. O sea, trato de ponerme a filmar desde que llego. De última me guardo el celular en el bolsillo. Y de ahí después ya estoy atento a estudio, lo posiciono. Y voy grabando lo que voy haciendo como si fuese un en vivo en YouTube. Pero al no poder por ahí hablar con ustedes directamente, lo grabo y después lo subo y ustedes lo ven en tiempo real. Es, creo que la manera más sana de mostrar las tareas cotidianas en domicilios, dado que uno se encuentra con cosas que cuando después las cuenta o las muestra sin poner en contexto, dice, eso lo hiciste vos así, te fuiste. Hoy yo fui, había funcionando hace 20 años, ese más otro, abro un paréntesis y cierro, 2 calefones sin salida de gases al exterior. ¿No pasó nada? No. ¿Pretendían dejarlo así? Sí. ¿Está bien? Está pésimo. Está mal. Es una muerte segura. Pero bueno, qué sé yo. Si uno lo cuenta y no lo muestra, no lo creo. De hecho, yo le digo a la señora en un momento, le digo, esto está muy mal, pero bueno, al no haber una inspección, yo lo voy a conectar como corresponde. Pensaba hacerlo en caño galvanizado. En la ferretería no había, y de hecho había que armar las curvas a 45. Era más de la cuenta, era más de lo que estaba pensado. Entonces, lo envainé bien en el caño galvanizado, como conté al principio, y arriba le mandé una abrazadera. Bueno, ya ese de ahí no se sale. Bueno, tengo el elenco de llaves de 15 a 6, de 15 a 6 milímetros, con las pulgadas necesarias. Decidí, bueno, tenerlas todas juntas. Primero y principal porque es más fácil de localizar dentro de la cartuchera, porque las chiquitas se van para abajo, vieron cómo es esto.
y uno termina vaciando toda la cartuchera en el domicilio y después por ahí queda alguna pinza afuera y uno se acuerda y bueno, manda mensaje y tiene que ir a buscarla porque verdaderamente sí quedó, o no, acá no está, y bueno, y empieza una cuestión que, nada, no me gusta perder herramientas y las busco hasta el último momento, hasta encontrarlas. Y por el segundo motivo de que la cartuchera ya tiene algunas muescas, algunas muestras, algunas heridas de guerra. Entonces por ahí, si la llave es chiquita, como esta que me quedó fuera del manojo, se puede escapar. Entonces, esta corta particularmente me gusta utilizarla en lo que es bulones blandos. Por ejemplo, los tirafondos de los inodoros, los bidets, los kits de sujeción, llaves cortas, porque hay que tener el torque en la mano. Los que somos de la vieja escuela estamos medio acostumbrados a trabajar con determinado ajuste, pero bueno, siempre para esos bulones más bien llaves cortas. Si se ven en la obligación de trabajar con una francesa, agárrenla de acá, de la cabeza, nada más, no se les ocurra, porque es imperceptible, pero se termina cortando. Y cuando se corta, muchachos, hay que agujerear de nuevo. A todo eso hay que ir a comprar nuevamente los materiales. Pinza pico de pato, línea 6 o ZX, esta sí va a ir. 18 de Baco, que no la tengo para tareas, la tengo para la bujía de la zanela, ya todos lo saben. Es de este juego que tengo ahí. Bueno, acá tengo un par de entrerroscas, un par de tapones, como ya he contado varias veces que llevo cuando se trata de plomería para, bueno, determinadas circunstancias que no se puede cerrar llave de paso, qué sé yo, uno va armando acorde a la necesidad, la tapa, el tapón. Por ejemplo, acá tendríamos un tapón de 3/4. Francesita total de 6. Vamos a poner. Bueno, acá se me desencintó. Tenía las llaves de 2 bocas, todas juntas. Estas no sé si llevarlas mañana, bueno, no sería necesario. Calculo que las horas laborales las voy a pasar ahí. Si no, estaría lindo ir al taller y hacer algo también en el taller, pero bueno, sin tecladora. Vamos a ver si no se me escapó ninguna llave. No, las llaves salen. Estas son todas herramientas que ustedes ya conocen. La idea es charlar un poquito, ponernos al día, porque muchos amigos esperan la charlita. Como el amigo Cronos. El amigo Cronos a veces desayuna con la charlita. Bueno, hay muchos amigos que les gusta ver un capítulo más. Y muchos que, bueno, me he encontrado con la sorpresa de que muchos me decían, no, yo la verdad que no me caías bien, pero tengo que reconocerte que ahora que lo pienso dijiste unas cuantas verdades. Bueno, eso es lo que a mí me gratifica, que por ahí a uno lo tienen por loquito, pero después lo escuchan sacando algunas quizás algunos prejuicios y dicen, no, el tipo no está tan equivocado. Pero bueno, nada. Los trompitos de Inco. A mí la verdad que la línea Inco me gusta. Ya es de público conocimiento. Codo macho hembra, que no va a formar parte mañana. Bueno, pseudo tapón que hice. Buscapolito total, lo vamos a probar acá en el toma de la cafetera. Sí, está perfecto.
esto hay que agregarle el Profi Check. Voy a tener que ir mañana al taller. Cinta métrica Ebel, la de 3 no, tengo que llevar una más grande. Me quedó una gomita afuera, de la que es la bolsita de gomitas. Hoy puse modo avión, no sé si lo mencioné al principio, ya no me acuerdo, pero puse modo avión porque ayer, a lo último de la charlita, es como, ¿cómo me molesta cuando me manda es la misma persona, pero manda 6 mensajes? Hola, buenas noches, disculpa que te moleste. Mándame todo junto, suena una vez, yo después lo leo. Están los que dicen que eso lo hacen cuando uno lo ignora el teléfono. Entonces, como para que lo agarres y te fijes, te lo hacen sonar muchas veces. Qué sé yo. Tenés que estar medio mal de la cabeza. Son formas. Una bujía, siempre hay que tener una bujía. Además, cuando a uno le gusta andar jugando con la carburación, muchachos. Bueno, vamos a pasar en limpio lo que llevamos. Las mini pincitas Crossmaster, un lujo, ¿no? Vamos a llevar estas, clásico, no pueden faltar. Esta en punta. Multifunción. Busca polo. Destornilladores aislados. 1000 volts. Esto es para cumplir con ustedes, porque yo con los destornilladores aislados trabajo en otras circunstancias, pero bueno. Pico del oro, cabeza de culebra, mirando al sudoeste, sí, no puede faltar. Ya es un clásico. La verdad, a mí me ha sorprendido, al menos esta. Me gustaría comprar otra unidad y que me salga tan buena, pero bueno, no creo que pase. No es una calidad tan estandarizada la de la línea Bully de esta época, desgraciadamente. Bueno, creo que con estos 3 estaríamos más que suficientemente abastecidos como para... Llevaría las llavecitas estas. La francesita. La de 18. Y una cinta aisladora que después se hace el pedido de, en la lista de materiales ya consta eso. Así que bueno, así quedaría configurada gran parte de la cartuchera para los trabajos de mañana, que son netamente electricidad. Si por alguna razón en el transcurso de la noche decidiese no empezar mañana, cosa que ya lo van a tomar a mal porque los albañiles están frenando algunas tareas hasta tanto yo no vaya y qué sé yo, pero mañana tendría para hacer una instalación de una presurizadora, una instalación de una centrífuga y una destapación. Y después no sé si arranco eso, no sé dónde lo voy a, en qué momento las voy a ubicar esas tareas, pero bueno, no sé. La noche, la almohada, ayuda a veces a aclarar algunas ideas. Les mando un saludo. Son herramientas que ya conocen, como dije, pero está bueno tener un contacto con ustedes. Muchos amigos esperan la charlita, cosa que yo agradezco. Agradezco a amigos como Gastón Montenegro, Adriano Trac, Cobursa, Tito, Juanpi, los amigos Pablo Lima, Pablo de Villa Carlos Paz, bueno, un montón. En Diego Segovia,
Me hace acordar a un amigo del secundario. No sé si te quedaste hasta acá, Diego, y si estás viendo, pero te mando un saludo. Lo mismo que al amigo Eugenio, Alejandro, bueno, el amigo Oscar, tantos amigos que siempre están bancando. Así que bueno, les mando un saludo, espero que anden bien. Y nos vemos mañana en otro video, en otra charlita, en otro desempeño de tareas de Siciliano en su taller. Si no es desde el taller, es desde acá, desde mi casa, desde el altar, como lo han bautizado ustedes, y yo, la verdad que muy agradecido, acepté el nombre y lo estoy ambientando a algo que se parezca a un altar. Les mando un saludo.